Voy a explicar el desarrollo de la práctica número 8, Introducción al control difuso con software. Para esta práctica nos pide analizar la siguiente figura, que vendría siendo el mecanismo de una impresora. A simple vista podemos ver un motor de corriente continua, un par de poleas, lo que vendría siendo una banda y un sensor. El motor está alimentado con 12 voltios y la banda tiene una distancia de 20 centímetros. En base a esto, vamos a realizar un diagrama de bloques del sistema en donde integra el controlador difuso, tomando en cuenta que lo que se quiere controlar es la posición del cartucho de tinta y la planta vendría siendo el mecanismo. Para esto se indican las variables de entrada y salida del controlador difuso, al menos una entrada y una salida. En conjuntos difusos, la función de pertenencia que se utiliza es la μ. Esta toma los valores de entre 0 y 1. Y este sería nuestro diagrama de bloques. Podemos ver que tenemos nuestra entrada, vendría siendo la posición deseada, pasa por un controlador discreto donde se tiene la entrada, el error de posición, y como salida se tiene el voltaje del motor. Enseguida se tiene lo que es la planta, que viene siendo el mecanismo de la impresora, y finalmente la salida vendría siendo la posición. Pero también este tiene un sensor que funciona como realimentación, que esto funciona para corregir cierto error de posición. El segundo punto nos pide definir las variables como variables lingüísticas. Para esto nos pide definir mínimo 4 variables lingüísticas para cada variable. Entonces, en este punto tenemos dos variables, lo que vendría siendo el error de posición y el voltaje del motor, que serían estas dos de aquí. Para el error de posición se definieron las siguientes variables: el error negativo grande, error negativo pequeño, error cero, error positivo pequeño y error positivo grande. Y para nuestra variable del voltaje del motor sería el voltaje negativo grande, voltaje negativo pequeño, voltaje cero, voltaje positivo pequeño y voltaje positivo grande. El inciso B nos pide identificar el universo de discurso para cada variable del controlador. El universo de discurso está definido de la siguiente manera. Tenemos el error negativo grande, que viene siendo de menos 20 a menos 5. El error negativo positivo sería de menos 10 a 0. El error 0 sería de menos 5 a 5. El error positivo pequeño sería de 0 a 10. Y el error positivo grande sería de 5 a 20. Y para la variable del voltaje tenemos que el voltaje negativo grande es de menos 12 a menos 3. El voltaje negativo pequeño es de menos 6 a 0 y el voltaje 0 es de menos 3 a 3. El voltaje positivo pequeño es de 0 a 6 y el voltaje positivo grande es de 3 a 12. En el siguiente inciso nos pide definir los conjuntos difusos o membresías que van a estar asociadas a cada variable lingüística de cada variable del controlador. Para esto nos pide utilizar funciones de membresía básicas como lo son trapezoidales o triangulares, que son abiertas en la izquierda o en la derecha. Esto lo vamos a ver más adelante, o bien serían cerradas. Podemos establecer que las variables lingüísticas del error negativo grande y voltaje negativo grande tendrían funciones de membresía trapezoidales abiertas a la izquierda. Las variables lingüísticas del error positivo grande y el voltaje positivo grande tendrán funciones de membresía trapezoidales abiertos a la derecha. Y las variables lingüísticas error negativo pequeño, error cero y error positivo pequeño, así como el voltaje negativo pequeño, el voltaje cero y el voltaje positivo pequeño, tendrán funciones de membresía triangulares que son cerradas. En el tercer punto vamos a ver esto un poco más a fondo, donde nos pide elaborar una gráfica para cada variable donde incluya los datos de los pasos A, B y C, que fueron los anteriores.
utilizando códigos de colores para las funciones de membresía. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Podemos ver que de azul está representado el error negativo grande, que vendría siendo la función trapezoidal abierta hacia la izquierda. Lo que viene siendo el error negativo pequeño, error cero y error positivo pequeño serían funciones triangulares que vendrían siendo cerradas. Sería la roja, la naranja y la morada. Y el error positivo grande sería la función trapezoidal abierta a la derecha. Y bueno, esta sería la función del error de posición. Y esta es la gráfica del voltaje del motor, que vendría siendo prácticamente lo mismo, excepto que sería el voltaje negativo grande, sería la línea azul, que es la función trapezoidal abierta hacia la izquierda. El voltaje negativo pequeño, voltaje cero y voltaje positivo pequeño vendrían siendo las funciones triangulares cerradas, y el voltaje positivo grande vendría siendo la función trapezoidal abierta a la derecha. En el cuarto punto nos pide enunciar las reglas de control. Si tienen la misma cantidad de términos lingüísticos para cada variable, relacione cada término lingüístico de la variable de entrada con un término lingüístico de la variable de salida mediante una regla de control. Y bueno, aquí tenemos que son 5 variables lingüísticas. Para cada variable vendría siendo el error de posición y el voltaje del motor. Entonces, las reglas vendrían siendo las siguientes. Luego realizamos una tabla en donde se muestra la relación regla de los términos lingüísticos de cada variable. Esto se puede mostrar en esta tabla. Como podemos ver, se simplifica un poco lo que vimos anteriormente sobre los enunciados. Tenemos tanto la variable del error de posición como la variable del voltaje del motor y cada una de sus variables lingüísticas. Y en el punto número 5 nos pide visualizar en MATLAB la curva de control de su controlador difuso. Entonces, para esto vamos a abrir MATLAB y vamos a ver cómo se realiza esto. Primeramente tenemos que abrir la ventana de comandos de lógica difusa para el diseño de controladores con lógica difusa. Entonces ingresamos lo que es el comando FUSI y nos abre la siguiente ventana que yo la tenía abierta. Aquí podemos definir lo que viene siendo la variable de entrada y la variable de salida del controlador difuso. En este caso se utiliza el controlador MANDAMI. Si nosotros la abrimos, aquí podemos ver cada una de las funciones de membresía como para cada una de las variables. Tenemos el error negativo grande, error negativo pequeño, error cero, error positivo pequeño y error positivo grande, así como los voltajes. Tenemos aquí varias opciones donde podemos establecer diferentes valores. Y aquí nosotros podemos editar cada una de las funciones de membresía, asignándoles un nombre, cambiando el tipo de la función, si es trapezoidal, si es triangular o a cualquiera de estas. Y podemos definir los siguientes parámetros. Y lo mismo pasa con nuestra salida de que viene siendo el voltaje del motor. Podemos ver aquí cada una de las reglas que habíamos establecido anteriormente, tanto en el voltaje como en el error de posición. Y esto realmente es muy sencillo de utilizar, simplemente seleccionamos cada uno de los errores estableciendo una condición. Como podemos ver aquí dice si el error es, y seleccionamos alguna de estas opciones, entonces el voltaje será alguna de estas otras opciones y simplemente agregamos la regla.
Y en esta ventana podemos ver lo que viene siendo las reglas en el controlador. Podemos mover el error y vemos cómo actúa nuestro controlador en base al error que tenemos nosotros. Podemos moverlo y vemos cómo nos cambia nuestra función. Y también podemos ver nuestro comportamiento del sistema de control, que es la superficie. Tenemos una gráfica del voltaje contra el error de posición, y esta sería la forma que tomaría. En dado caso que tuviéramos más de una variable de entrada, esto se convertiría en una superficie y se podría observar en esta gráfica. Pero en este caso solamente tenemos una entrada. Y bueno, ahora lo que pasamos a hacer es implementar lo que acabamos de hacer en Simulink. Entonces aquí ya lo tengo implementado. Esta sería nuestra función de transferencia de lo que viene siendo el mecanismo de la impresora. Primeramente tenemos una entrada de escalón que podemos ver que tenemos un valor de 0.1 metros, que vendrían siendo 10 centímetros, tal como se nos pidió en el problema. Esta entrada va a un comparador, a un punto de suma que está realimentado con lo que vendría siendo el sensor. Enseguida pasa al controlador de lógica difusa, que es el que hemos diseñado en esta ventana. Para implementarlo simplemente hacemos clic y escogemos el nombre del archivo. En este caso yo lo tengo como FUSI. Damos OK y ya tenemos nuestro controlador implementado. Luego pasa por la función de transferencia del mecanismo de la impresora y podemos visualizarlo en el scope. Y esta vendría siendo la respuesta a nuestro sistema de control con lógica difusa. Y vemos aquí cómo es el comportamiento de la gráfica. Vemos y bueno, esto fue todo por este video.